Tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas. Eh, Estamos muy contentos de que estén aquí. Me presento, soy Eduardo Torres, soy el director académico del Magíster en Marketing de la Universidad de Chile. Eh, Nosotros estamos desarrollando un ciclo de charlas que tienen mucha relación con el dinamismo que tiene nuestro programa. La idea es estar informando, dando herramientas que sean de interés para las personas que se quieran desarrollar en marketing, cualquiera sea ella digamos, la temática. Lo cierto es que nuestro magíster es un magíster bastante dinámico que está constantemente en innovación. Y es así como, por ejemplo, en el caso de hoy, vamos a hablar del contexto del marketing industrial. Vamos a hablar en específico de la inteligencia artificial y emocional en las relaciones que se van dando en la industria B2B. En lo concreto, hay que tener en consideración de que nuestro país, si bien es cierto, pareciera que fuera un país de producción o manufacturero, producto de que el PIB, ¿cierto?, está muy elevado por la minería. Somos especialmente una empresa, o sea, un país de servicios y especialmente que se maneja en el B2B. En la minería, fundamentalmente, más que producir, hay muchos servicios y eso es B2B. Todo es B2B hoy día en Chile, incluso para vender productos. Dentro de ellos hay conexiones que tienen que ver con negocios que tienen que servir o conectarse con otros negocios. Y por eso que este último tiempo se ha reconocido este contexto B2B como el más importante y el que más requieren las empresas hoy en día para potenciar y lograr unos mejores resultados. Bueno, para esto hoy tenemos a Andrés Vidal. Andrés es director del Observatorio de Marketing Industrial de la Universidad de Chile y además es profesor de nuestro magíster, donde imparte efectivamente la cátedra de Marketing Industrial. Además, él fue director del Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile por varios años, más de 10 años, con total éxito y es una persona que es muy conocida en este contexto en concreto. Incluso hoy día es un referente en el marketing B2B en América Latina. Ha asesorado a empresas líderes desde el punto de vista de la estrategia hasta la implementación en sectores de la minería, energía, construcción, empresas sanitarias y, por supuesto, manufactureras. Él constantemente está brindando charlas y al mismo tiempo es formador, donde en cada uno de sus conferencias o sus clases integra innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial, donde profesionaliza y fortalece la competitividad del marketing industrial, especialmente enfocado en un contexto latinoamericano, donde él entiende perfectamente cuál es la similitud o al mismo tiempo la diferencia que tenemos las empresas latinoamericanas respecto a la de los países desarrollados y tiene un foco especial en ello. Es por eso que hoy día nos hablará de cómo la inteligencia artificial y la inteligencia especialmente emocional se complementan para potenciar estas relaciones B2B en un ámbito que es clave para el futuro del marketing empresarial y especialmente para el desarrollo del país. Bueno, los dejo entonces con Andrés, que nos comentará sobre este tema. Bienvenido, Andrés. Gracias, Eduardo. Te agradezco por la presentación y por la invitación, además, a poder participar de estas instancias en que, bueno, Y gracias por aceptar, ¿ah? contribu- Porque sé que estás ¿Mm? muy ocupado. Así que gracias por darte el tiempo. No, por el contrario, es una muy buena oportunidad para también poder transmitir finalmente todo este ámbito del marketing industrial, que para quienes están en el mundo del consumo masivo quizás les es lejano. Y para quienes están en el mundo industrial, muchas veces también sufren de marketing, porque lamentablemente en Chile, sobre todo, no tenemos estructuras organizacionales con departamentos de marketing. Muy poco. Muy pocas empresas, en verdad. Y eso lo termina absorbiendo finalmente el equipo comercial. Y desde ahí, obviamente, deben
en el fondo también entender cuál es el uso que se le debe dar, el provecho que se le pueda sacar. Y hoy, bueno, nos corresponde entonces poder también contribuir con esta charla que está enfocada en poder analizar eh, cómo la inteligencia artificial y la inteligencia emocional se deben enfocar en las relaciones B2B. Porque cuando hablamos en este caso de las relaciones B2B, partimos del contexto que primero, en la mayoría de las empresas industriales se cumple esta regla de Pareto del 80-20, en la cual el 80% de la facturación está sostenida en no más del 20% de los clientes. Y ese 20% de clientes, por lo general, no son más de 10 clientes. Entonces, la gestión a través del relacionamiento es un factor clave. Yo diría que además también la inteligencia artificial está de moda, finalmente es el boom tecnológico que tenemos presente. La mayoría de los profesionales lo está usando para ámbitos personales y ámbitos laborales. Y en el mundo B2B, si bien es cierto, las transformaciones van mucho más atrás que el B2C, hoy día igual hay un factor de quiebre, en este caso de romper los paradigmas, de ir incorporando en los distintos ámbitos de los procesos productivos tecnologías que obviamente incorporen inteligencia artificial. El tema es que si lo llevamos al ámbito de las relaciones, no todo va a ser inteligencia artificial, sino que también hay una componente humana que, que obviamente está concentrada en la inteligencia emocional y que progresivamente, a medida que también avanzamos tecnológicamente, vamos perdiendo también esa capacidad emocional que la tiene que tener en este caso el equipo de ventas que representa una organización de cara a sus clientes. Así es, un antecedente más estadístico breve. Hoy, por ejemplo, un vendedor que usa inteligencia artificial tiene la posibilidad de generar un 30% más de oportunidades calificadas. Y ese es como el primer patrón que hay que romper, porque por lo general los seres humanos nos cuesta mucho el tema de la gestión del cambio. Eh, y las organizaciones, ha ocurrido ya esto, en la mayoría yo creo que en sus ámbitos laborales lo ha vivido, que viene una incorporación tecnológica como un CRM y le hacemos la cruz. Sobre todo las áreas de venta, finalmente empiezan, o las primeras quejas tienen relación con que tengo que gastar 2 horas de mi tiempo en llenar el CRM para que después, en el fondo, tengo que continuar dedicándome a mi gestión de ventas. El asunto es que si nosotros logramos finalmente alimentar los CRM, que hoy día ya cada vez se complementan más con inteligencia artificial, eh, y eso en el fondo generamos el hábito, el día de mañana efectivamente nuestra capacidad técnica y relacional va a estar enfocada en el desarrollo con clientes. Y también para la atracción de nuevos clientes, el estar cada vez más activos en determinar cuáles realmente pueden ser oportunidades de desarrollo. Y desde ahí, obviamente, la primera pregunta para una reflexión en la audiencia tiene relación con que si creemos que la inteligencia artificial podría reemplazar la confianza que ustedes construyen con sus clientes. Y esto es relevante mantenerlo y tenerlo claro, porque hoy día la inteligencia artificial, pero en los procesos de negociación, de adquisición de un proveedor en la actualidad, eh, hoy día cada vez existen menos espacios para poder relacionarnos con los clientes de manera personal. Cada vez existen menos espacios. Y los espacios en el fondo están intervenidos por portales de licitación, por bases técnicas y el día de mañana, por supuesto que por algoritmos que por ahí más adelante también lo voy a ejemplificar, que van a hacer filtrar finalmente al cliente a un proveedor u otro. Entonces, tecnología como la inteligencia artificial efectivamente hoy día contribuye, pero la confianza la seguimos generando nosotros. Ahora bien, en lo operativo, efectivamente, sí es un aporte. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos debiese ayudar a simplificar procesos, porque la inteligencia artificial nos debiese ayudar a reunir información de mis clientes para poder preparar una reunión, pero en la asesoría técnica no tanto. Y desde ahí obviamente hay un rol de ventas que ha ido progresando en el tiempo y que va a seguir progresando, porque finalmente esto no,
no es blanco-negro, no es binario. No, lo técnico efectivamente hoy día a nivel de conocimiento lo podemos obtener digitalmente hablando. Hoy día estamos con exceso de conocimiento. El asunto es que la asesoría no es igual. Y desde ahí se generan las confianzas personales. La evolución, como les comentaba, desde lo que es venta. Si nosotros partimos de los años 80 hacia adelante, podemos ir viendo algunas acciones. Aquí les puse algunos ejemplos, pero para que en el fondo podamos ver este rol cómo evoluciona y en el que en los 80, por ejemplo, las ventas eran presenciales y las ferias también eran presenciales y las ventas, en la mayoría de los casos, el vendedor tenía un vehículo, recorría a los clientes efectuando órdenes de pedido, llegaba a su fábrica y después desde ahí se genera el proceso de producción-facturación. El marketing que se vivía en ese entonces efectivamente era impreso, teníamos el boom de las comunicaciones a través de revistas, de diarios, de radio, de gigantografías, panfletos, hoy día cada vez se ven menos, y después eso fue migrando. Y obviamente en los 90 ya empiezan a incorporarse CRM de una manera primitiva, pero empiezan a ingresar, nace el mail, tenemos el fax, las relaciones entre clientes se formalizan a través de contratos, antes no era a través de contratos, se empiezan a centralizar, y después avanzando del 2000 al 2010, ya efectivamente las organizaciones empiezan a tener web corporativa, empezamos a usar más canales digitales como el mailing, nace LinkedIn, que efectivamente en una primera instancia a lo mejor no era para una comunidad de relaciones B2B, hoy día lo es, nace como una comunidad de bolsa de empleo. Y técnicas de inbound marketing que finalmente buscaban atraer clientes y en el fondo acelerar flujos de venta a valor presente. Y no me quiero en el fondo despegar, sobre todo entrando en la era del 2020, 2010 y 2020, de lo que les mencioné en el 80, que son las ferias presenciales, que hoy día todavía aún persisten. Y ocurre que cuando muchos ejecutivos participan como expositores dentro de una feria, se quejan de la feria. Y las principales quejas son, la feria hoy día no se vende nada, ya no es lo mismo que antes, ya no vienen los gerentes, vienen puros analistas, y la verdad es que no nos damos cuenta que son instancias, en ese caso presenciales, que obviamente también han evolucionado. Antiguamente, en los 80 sí, por supuesto que iban las planas gerenciales a una feria porque era el punto de encuentro cuando no existía tecnología. Hoy en el presente tenemos mucha tecnología, por lo tanto hay una diversificación de los canales de comunicación de cara a poder, en el fondo, entablar relaciones con clientes. Y así si nos encontramos en el 2010-2020, ya tenemos compradores que están más informados. Las empresas al licitar por contrato tienen áreas de compra, áreas de licitaciones que tienen la labor de poder buscar y rentabilizar al proveedor. Y el requerimiento interno al usuario se lo transmiten a través de ese canal. Progresivamente los usuarios de un producto o un servicio cada vez tienen menos peso en la decisión de compra. ¿Y qué pasa con las relaciones industriales? Nosotros seguimos ocupados de mantener un flujo de relacionamiento activo, mayormente con los usuarios y no con los compradores. Y desde ahí, obviamente, también nacen estas campañas de automatización de las estrategias de marketing basado en cuentas. Pero si seguimos avanzando y nos vamos ahora al 2020, 2025, ya la pandemia, en el fondo ya estábamos en pandemia, la fue dejando, la pandemia igual provocó que obligadamente las empresas industriales tuvieran una adaptación tecnológica en términos comunicacionales, porque antiguamente el mayor paradigma y el comentario espontáneo era que marketing digital, no, eso es para consumo masivo, no es para relaciones B2B. Y la pandemia los obligó finalmente a incorporar esas tecnologías. Y desde ahí obviamente ya entramos en 2025 en esta era híbrida, donde la inteligencia artificial se incorpora, por ejemplo, a los CRM, a las páginas web, a los chatbots. Está el concepto de la omnicanalidad para poder comunicarnos. Y muy importante, que se consolida además la experiencia del cliente como un elemento diferenciador. Y como un elemento diferenciador basado en qué? En los equipos técnicos comerciales que se relacionan con clientes. Y les adelanté un poco, ya haciendo un poco más de futuro,
en 2026, 2030, qué se espera? Que la inteligencia artificial sea el copiloto del área del vendedor, del área comercial. La incorporación de gemelos digitales para predecir escenarios, el blockchain en los contratos y la co-creación con clientes, que eso ya incluso es, en el presente ya se está solicitando. Entonces, esa evolución, finalmente, de lo que vamos viendo es que el área comercial primero no va a dejar de existir, pero cambia el rol. Entonces, en los 80 tenía incluso una labor mucho más administrativa, operativa, que la que tiene hoy. ¿Por qué? Porque la tecnología, al fondo, nos ha sacado esas capas de gestión y hoy día nos solicita enfocarnos en el conocimiento técnico, en la asesoría y en la forma en que nos relacionamos con esos clientes. ¿Pero a través de qué? A través de la necesidad, a través del contrato, del proceso productivo, de la contribución que nosotros tenemos como organización. Y por eso es importante, en el fondo, también eh, tener incorporado que la inteligencia emocional es un factor a no despreciar a la hora de ir formándonos, en este caso, a los equipos comerciales, eh, el- en estas técnicas de relacionamiento que cada vez son más escasas. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez los canales presenciales se van restringiendo. Se restringieron antes de la pandemia, porque por ejemplo en minería, por asuntos de seguridad, cada vez más complejo visitar una faena minera. Y después de la pandemia, muchas organizaciones también en el fondo tomaron la decisión de no recibir clientes porque le era incluso más económico. Ahorro en desplazamiento, seguridad y costos administrativos. Y las reuniones las empezamos a sostener en formatos remotos, tal cual hoy día estamos conectados a través de este webinar. Y eso, por ejemplo, son puntos que en términos de inteligencia emocional, las organizaciones deben considerar porque está muy vinculado a la comunicación adaptativa. Y eso es como, en este caso, le entrenamos a nuestros equipos en el uso de distintas plataformas de comunicación. Y por supuesto que también eh, hay que mezclarlo con las generaciones que hoy día también conviven en el mundo industrial, porque predomina la generación X, le sigue la generación millennial, pero ahora ya está incorporándose a este mundo B2B la generación Z, que son nativos digitales, y que el día de mañana vamos a tener a esa generación Z formando parte del equipo de compra de nuestro cliente, en el que lo más probable es que se quiera comunicar a través de medios digitales y el relacionamiento no va a ser fluido, con una reunión, con un almuerzo, con un café, y nos tenemos que seguir comunicando igual. Y por lo tanto, ahí tenemos que desarrollar otras técnicas de gestión emocional que nos signifiquen poder seguir avanzando en estas generaciones y construcciones de lazos con nuestros clientes más importantes. Porque hoy estamos, en el panorama actual de hoy, nos habla de que los ciclos de venta son más complejos, por los que les vengo relatando. Hay mayor cantidad de decisores de estos DMU en los clientes. O sea, antes ya no es el usuario y el superintendente o el gerente de planta como decidor, quienes en el fondo son nuestros touch points para poder desarrollar un cliente, sino que se incorporan, como bien les digo, las áreas de finanzas, de compra, de logística, acá, de compliance, y todos tienen roles completamente diferentes dentro de la organización. ¿Y tenemos que tener puntos de contacto con todos? Sí. ¿De la misma forma? No. Pero tenemos que generar marca igual. Porque el día de mañana, si nosotros no somos capaces de acercarnos como marca a la unidad de compra o de licitación de un cliente, ¿qué va a hacer ese equipo cuando tenga que buscar un proveedor? Va a googlear o se va a meter a los chats GPT y va a hacer un filtro de selección según la recomendación que le den estas herramientas. No por conocimiento, por experiencia que haya tenido en alguna instancia con ustedes como empresa proveedora. Y ahí obviamente también predomina el que el cliente está más informado y el que también nosotros disponemos de esa información a través de estos medios. O sea, hoy tenemos que posicionarnos como empresas también expertas en lo que hacemos, y eso es contribuyendo con conocimiento, porque ya efectivamente hay exceso de conocimiento, pero es la única forma en que las personas se están informando como primer filtro.
para después llegar a tomar un punto de conversación con una empresa proveedora. Y por último, las expectativas de personalización y rapidez también es muy importante. Y para eso es que también, obviamente, las personas no pueden ser reemplazadas, pero también ahí tenemos que tener la capacidad de poder capturar esa personalización y esa rapidez con un lenguaje que también sea asertivo, desarrollando capacidad de escucha, dejar que el cliente hable. Y nosotros no, en el fondo, escuchar para responder, sino que escuchar para comprender. Y desde ahí, obviamente, tomar esa problemática y enfrentar una solución. Si lo vemos en términos prácticos, bueno, al hablar directamente de inteligencia artificial en este mercado B2B, los usos claves que en el presente ya se están ejecutando son obviamente la prospección inteligente, que nos ayuda en el pipeline de proyectos, que nos permite en el fondo segmentar y clasificar hoy día las oportunidades. Por el lado de la experiencia del cliente, utilizarlo a través del conocimiento como análisis predictivo de cierres y fugas, cosa que en este caso seamos capaces de detectar si con un cliente no estamos cumpliendo con el contrato o con las expectativas en términos de experiencia cliente a nivel de servicio. Esos warnings también poder atenderlos prontamente para no perder al cliente. La personalización, que ya se las dije, hoy día está haciendo escala. Eh, un caso muy cercano, nosotros estamos trabajando con una empresa proveedora minera donde se están desarrollando acuerdos con otra empresa certificadora que tiene la posibilidad a escala de simular un proceso minero para extraer datos y desde ahí construir un gemelo digital que le permita asesorar, en este caso a las faenas, en los niveles de consumo. Porque en el presente las pruebas son muy costosas si es que las quieren desarrollar directamente con un cliente en sus faenas. Y no son costosas solamente en términos de operación, sino que también en términos de seguridad. Y desde ahí se tienen que replicar a través de la personalización a escala. Y eso es un aspecto de diferenciación que nos entrega la inteligencia artificial, que nos permite hoy día poder disponerlo. Y obviamente la automatización operativa que se está dando en los flujos de trabajo en todos los niveles dentro de una empresa. Entonces, desde ahí, obviamente, sí, la inteligencia artificial la podemos adquirir, tenemos que incorporarla, es relevante, tenemos que derribar mitos igual que hoy día son presentes en la mayoría de las empresas que tienen que ver con la restricción del dato, con que si yo te entrego información, la inteligencia artificial la va a capturar y desde ahí, obviamente, ya va a tener toda la información de mi organización. No necesariamente es así. Y si nos vamos acá a la revisión de un pipeline de proyectos, como les dije anteriormente, este es un framework que nosotros hemos construido que está diseñado para un mundo B2B, en el que, como les dije al inicio, por lo general, en la mayoría de los casos, en las empresas industriales en Chile, muy pocas tienen departamento de marketing. Y el marketing está en la gerencia comercial, que se combina entre marketing y ventas. Ahora bien, si desarrollamos de manera correcta el pipeline, podemos ver que si el marketing está asociado a un marketing estratégico, efectivamente hay que estar trabajando de manera permanente la marca para provocar este awareness y que finalmente venta tenga una buena prospección. Para que ventas tenga una buena prospección, hay hoy día disponible un sinfín de tecnologías que tienen inteligencia artificial y que nos colaboran con el awareness. Después, cuando vamos a la parte del interés, actividades que en el fondo generen ese vínculo de interés por parte de los clientes. Muchas empresas a través de LinkedIn, al igual que el día de hoy, están desarrollando webinars o están trabajando en poder entregar conocimiento a cambio de un dato, que eso nos permita de una u otra forma, después de la prospección, tener eh, potenciales clientes calificados. Y desde ahí, obviamente, avanzamos hacia ya el desarrollo de una propuesta, en donde en esa propuesta, si ya pasamos los filtros de búsqueda por parte del cliente o del potencial cliente, pues al menos vamos a estar considerados dentro de los tres proveedores que van a formar parte del proceso de adjudicación.
Y desde ahí obviamente vamos a bajar a la intención de compra, que la única facilidad de que exista esa intención de compra y que permita a ventas tener una buena performance en negociación es que con quienes estemos negociando hayan tenido una experiencia con nosotros previamente. Y no me estoy refiriendo a una experiencia a lo mejor directamente asociado al producto o servicio, pero sí a lo relacional. Sí que hayan sido invitados a conocer la organización o a un laboratorio, o como se llama en algunos casos, clínica, o en una misma feria industrial, o en algún seminario, o en alguna charla universitaria, etcétera, o a través de realidad virtual, que hoy día también esté disponible. ¿Para qué? Para que después las otras etapas en el fondo sean amables en términos del cierre y la retención del cliente. Y eso desde el lado del adquirir al cliente, que ustedes, pues, como ven acá en la lámina, el costo de adquirir un cliente hoy en día en B2B, nosotros calculamos que está en bandas entre los 5.000 y $1.000 promedio. Ahora, claro, si hay una inversión de $100.000 en marketing para una organización, el ejercicio es simple, o sea, vamos a tener el costo de un cliente, si cerramos 25, son un ejemplo, pero logramos cerrar 25 contratos, mi costo de cliente va a ser de 4.000. El asunto es que posterior a eso, obviamente viene toda la etapa de la experiencia del cliente y que no va en esta misma línea, no, porque no es serial como el embudo de ventas. Por el contrario, en el fondo es un nodo donde todos los elementos tienen que conjugarse en términos técnicos, relacionales, operacionales, sostenibles, etcétera, que impliquen que el desarrollo de lo que nosotros ejecutamos sea una experiencia satisfactoria para cada uno de estos touch points de los DMU que el día que cuando nos seleccionaron, en el fondo tomaron la decisión de trabajar con nosotros. A un nivel de satisfacción alto, por supuesto que esa experiencia va a implicar que posteriormente vamos a tener o se nos va a hacer mucho más amable la renovación del contrato. Y el costo de retener a un cliente siempre va a ser más económico que el de adquirir. Por lo general anda alrededor del 10-20% del costo de adquisición. Y es aquí, a diferencia de acá, en el de experiencia de cliente, que ahí se hace más relevante la inteligencia emocional que la inteligencia artificial. En el de gestión de ventas, en el comercial, hoy las oportunidades están más dadas por la inteligencia artificial que emocional, pero acá no, porque acá nosotros ya tenemos al cliente cautivo y tenemos la posibilidad de gestionarlo de manera permanente. En el anterior, cada vez es más costoso llegar a esos puntos de contacto, ya sean presenciales o virtuales. Entonces, eso es importante que lo tengan considerado. Y ya después, en esos elementos de inteligencia emocional, no podemos en el fondo olvidar que las competencias claves, al menos que hoy día tienen que tener los equipos de venta, están asociados a una empatía estratégica, a hacer una comunicación clara, a tener esa capacidad de gestión de emociones, que tiene que ver incluso con la frustración. Con esto mismo que les relato anteriormente, los equipos de venta cada vez tienen menos espacios presenciales con clientes y eso por supuesto que genera frustración. Pero lo positivo es que si nos enfocamos mayormente en nuestros propios clientes, es más fácil que nos dediquemos a la construcción de confianzas. Y ahí está el desafío, en construir confianzas. Ahora, esto es transversal, el asunto que también se va conjugando con las generaciones. Entonces, hoy día, como les dije, tenemos generación Z y recién ingresando. Mayormente en B2B el volumen está en la generación X, que por formación tiene un nivel de relación alto, de nivel de relacionamiento presencial alto. Por el contrario, la generación Z nativo digital, relacional presencial muy bajo, pero esas dos generaciones tienen que convivir, coexistir y desarrollar todas estas capacidades emocionales de manera transversal. ¿Por qué? Porque obviamente el modelo hoy día va a ser híbrido. Por un lado, la inteligencia artificial analiza, sugiere, nos entrega información, y la inteligencia emocional en las personas adapta y conecta. Entonces, desde ahí, obviamente que no compiten, tenemos que tener claro que el futuro en B2B va a premiar la capacidad de unir tecnología y humanidad. O sea, las empresas que sean capaces de adquirir ambos elementos dentro de los equipos comerciales, sí o sí van a tener una buena performance en términos de ventas,
Y obviamente hay que entrenar a los equipos comerciales en darles igual conocimiento de inteligencia artificial, del algoritmo de las redes sociales, de tener la capacidad de hacer análisis de datos. ¿Basado en qué? En que en el presente el marketing va a ir cambiando progresivamente sus actividades. Y siempre ha cambiado, de hecho. Se los dije, en el 80 todo era tangible. Hoy día la mayoría de las cosas comunicacionales son digitales, casi en un 80 o un 90%. Lo, eh, el papel, la revista, eh, impresos, ya cada vez existen menos. Más bien es un recuerdo, es algo más vintage. Y como el marketing va a ir cambiando, las decisiones, ojo acá también, las decisiones no se van a tomar hoy día en un directorio, en el literal sí, pero me refiero que la decisión no va a estar ahí. Cuando haya que tomar en el embudo de ventas que les enseñaba y en el fondo en la consideración, no se va a dar en la reunión ampliada para elegir a un proveedor donde participen los distintos DMU del cliente, sino que va a estar dada por un ingeniero, como dice el ejemplo, que busca soluciones a las 2 de la mañana y donde existe un algoritmo que le filtra el contenido según sus preferencias. Entonces ahora tenemos un corte fuego, que es un algoritmo que filtra la información y que ya no le dispone a la audiencia de todo. Entonces se nos presenta un tercer actor y ese tercer actor hoy en día deja en el fondo, en el literal, de decir que las relaciones entre empresas industriales son business to business. ¿Por qué? Porque entra este factor IA predictivo con filtros incorporados en algoritmos que hace la labor de corte fuego según lo que el usuario quiere ver. Entonces, si nosotros no estamos adaptados a ese tipo de tecnología, a lo mejor vamos a estar también compartiendo información a través de canales digitales, conocimiento, pero quizás no vamos a llegar a la audiencia. Y desde ahí, obviamente, es importante que seamos capaces de combinar esa tecnología con el pensamiento humano, porque hoy hay exceso de información, pero hay escasez de razonamiento. Y esa es otra clave que la tiene incorporada también la inteligencia emocional y que hay que desarrollarlo y entrenarlo. Los equipos comerciales tienen que tener esa capacidad de razonamiento para poder tener la solución a la medida de lo que los clientes le están solicitando en los momentos precisos que se establezcan para generar estas relaciones previas a un contrato. Esa ha sido mi presentación. Espero que les haya agradado. Muchas gracias por su atención y ahora los dejo invitados a el espacio de preguntas y consultas. Oye, muchas Te cedo la gracias, palabra, Andrés. Eduardo. Sí, no, muy bien, Andrés, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. También te agradezco el hecho que lo hayas comprimido, porque la verdad pero además me habría interesado haber seguido, la verdad, porque este asunto entre las personas creen que la inteligencia artificial les va a solucionar muchas cosas, pero ahí está toda la emocionalidad, el cómo este interactúa para generar confianza, que si uno está muy hacia la inteligencia artificial, va a ir perdiendo eso que los humanos sabemos hacer y que la inteligencia artificial por ahora no existe en un futuro cercano que lo haga, y cómo podemos construir especialmente para estas nuevas generaciones. Yo quiero aprovechar, como decía Andrés, de invitarlos a algunas preguntas. Si tienen eh, alguna pregunta, la hacemos, la vamos conversando por aquí, ¿ya? Eh, bueno, lo que les quería comentar, y quizás Andrés nos podría ayudar, seguro que sí, es que tú comentabas, Andrés, que las nuevas generaciones vienen con un chipeo distinto, vienen con algo diferente. Fíjate que incluso en las empresas mineras hoy en día, las empresas que prestan servicio a las empresas mineras, como bien tú sabes, se vienen con el desafío de que ya no, los viejos que le llaman en la minería, que así se llaman entre ellos, ya no están tan dispuestos a los turnos que se ofrecen, pero no puede ser de otra manera, siendo que las faenas están lejos. Por lo tanto, ¿cómo poder planificar
y prestar un buen servicio con nuevas generaciones que quieren otro tipo de, digamos, de trabajos, con otro tipo de turnos. Este último tiempo han aparecido en la prensa algunos estudios que se han hecho al respecto. ¿Cómo ves tú aquí la inteligencia emocional versus la inteligencia artificial en el uso de que estas empresas, cómo la pueden usar para poder enfrentar mejor este desafío, prestar servicio a las empresas bajo este escenario, Bueno, Andrés? la realidad hoy día, eh, basada en la tecnología, es que cada vez, eso sí, las operaciones están siendo más remotas en Mm, la faena, pero se requiere presencialidad igual en faena. Y claro, efectivamente, como tú relatas, eh, los chiquillos más jóvenes ya no están dispuestos a irse en turnos de largos a faena. claro, Eh, claro, si lo vemos generacionalmente, eso le alarga la vida laboral a quienes en el fondo están en las otras generaciones, claro, pero en algún momento eso se va a agotar. claro. Y obviamente hay que cautivar. Entonces, el, yo creo que, En la bueno, selección, por ejemplo, la mm, otra vez discutíamos sobre el tema de lo importante incluir en esta selección del personal, del trabajador, otros factores que antes no se consideraban. Yo creo que esto de la emocionalidad que tú hablas son fundamentales, que antes se veía que un trabajador o un empleado que pueda ir a estos turnos, quizás con su capacidad de conocimiento, de experiencia sean suficientes, pero hoy día parece que no son, ¿no? La emocionalidad quizás es un factor que antes no se mm, consideraba, ¿no? bueno, eso, claro, le compete más a las áreas de recursos humanos, pero Claro, en la minería, efectivamente, hay muchas actividades en torno a aquello, en faenas, también para contribuir a minorar finalmente esta carencia, a gestionar las emociones que finalmente los viejos, como se dice en la minería, eh, no echen de menos, no tengan esta claro. sensación de encierro, que sus turnos Mm, también se les hagan más amables. Y fíjate mm, que incluso en programas académicos también hoy en día se está conectando también el formar desde estrategia y marketing, pero en conjunto con recursos humanos, en conjunto con la gestión del talento humano, porque mm, finalmente desde ahí derivan las capacidades de generar ideas, nuevos proyectos, de promover mm, finalmente esa cultura de innovación, que yo creo que ese es un mm. enganche que se le puede hacer finalmente, o la forma de que se cautiven las generaciones nuevas, que es a través de la innovación. Sí, tú hablabas ahí también de la Mm. co-creación, ¿eh? Interesante, ¿eh? Justamente. Es verdad, este tema de la emocionalidad, el contacto, ayuda mucho a la co-creación. Pero, Hoy, yo mira, con la experiencia que llevo, la co-creación hace 5 años atrás, quizás estoy era verso en Virul. Hoy no, hoy ya efectivamente las mm, empresas incluso están comunicando que hacen proyectos en conjunto, hasta incluso mira, entre competidores generan joint ventures para poder encontrar una solución precisa quizás para un cliente en particular, pero complementan capacidades. claro. Y eso obviamente también motiva. En el fondo, por ahí yo creo que hay un buen enganche a las generaciones más nuevas que tiene que ver con el desarrollo de nuevos proyectos. eh, Porque además la generación Z, que es nativa digital, también tiene una velocidad en el pensamiento mucho más ágil que las generaciones que vamos posteriores. Fíjate que esto que estamos conversando, Andrés, es súper interesante y muy del estilo de Universidad de Chile. No solo ver qué herramientas se están usando ahora, sino que ir un paso adelante y ver cómo enfrentamos los nuevos desafíos. Bueno, aquí pregunta Rodrigo Calderón, ¿algún libro que puedas recomendarle? Hay uno que es de marketing B2B, lo voy a buscar acá el nombre, eh, que es uno de Claudio Saavedra, que es de Chile, que ese es como el estándar, pero también hay uno de Wesley Johnston, que él es un académico de la Universidad de Estados Unidos, Georgia State. Mm. Y él ha escrito más libros y él en el fondo sí, es doctor en la disciplina del marketing industrial. Eh, Así que Si si me lo dan un encuentras por ahí, segundo, podrías enviarlo sí, durante la sí, sí, presentación, sí. por favor.
También pregunta José Luis Alarcón, a ver si puedes tú también ahí, mientras buscas, ¿cuáles son Ujú. las industrias que son más sensibles a estos cambios? Sensible en el sentido de como Se vean más de una afectadas adaptación quizás. de una adaptación más rápida o de un rechazo o de una En ambas quizás, porque ¿no? sí, Que podríamos ¿ah? comentarle. Podrías comentarle en ambas, ¿no? Ujú. Como tú, la más rápida, dice José Luis. Ya, la más rápida es la industria financiera. Que efectivamente, bueno, nosotros visiblemente estamos, creemos que es B2C del todo, pero también hacia atrás existen esas relaciones Sí, B2B. claro. Eh, y la industria financiera en relaciones B2B ya tiene incorporado el blockchain hace rato y otras herramientas más, géneros digitales, etcétera. Entonces, ellos van a la vanguardia en este tema. Y después quienes podríamos decir en el fondo quienes se van quedando hacia atrás o que son los últimos que se están adaptando en la industria manufacturera. Ya, mira. Y en Mm. cuanto a, por ejemplo, Rodrigo Calderón, dice si esto se centra solo en la venta o No, también podría en el o sea, desarrollo del postventa, de la postventa. si lo vemos en la postventa, nosotros funcionamos, o para nosotros la postventa es la asistencia técnica. Por ahí en la lámina que les mostré en este framework de ventas por un lado y después del desarrollo de la experiencia del cliente, eh, efectivamente ahí, por ejemplo, hablamos de asistencia técnica y los equipos que participan de la asistencia técnica también tienen contactos con los clientes de manera permanente y por supuesto que eso juega un rol importante y donde también hay que darles, en este caso, conocimientos, capacidades en el manejo de la gestión de emociones. Mm, perfecto. A ver si hay más preguntas que nos pudieran, alguna inquietud o pregunta que nos dan, que les parezca. Bueno, la verdad que fíjate que, Andrés, a mí Ujú. esta presentación a mí me cautivó mucho, especialmente cuando la definimos y intentamos que fuera, definimos el tema, porque fíjate que hay personas que trabajan haciendo asesoría a nivel de marketing de hace mucho tiempo, personas que deben llevar haciendo asesoría aproximadamente 25 años, estoy hablando de personas de 55 años de edad, donde un día conversando me decían que la inteligencia artificial no tenía nada que hacer en el tema del B2B, que hoy día todo era muy relacional, y cuando tú propusiste esta presentación, me pareció muy interesante. Bueno, y ahora me di cuenta que esta persona está algo errada o quizás está muy en a la antigua, y sin lugar a duda la inteligencia artificial es algo que viene y que tiene que sin lugar a duda en el B2B convivir con la emocionalidad y lo que somos las personas, ¿no? Entonces, en ese contexto, quizá tú ¿cómo lo ves? La inteligencia artificial en la práctica o en el futuro se va a ir viendo con especial cuidado en la industria B2B, o crees tú que va a haber un desenfreno en el sentido de querer implementarlo y de alguna manera, porque también tú sabes que la gestión de personas está siendo bien compleja, o sea, las jefaturas cada vez más se quejan de que las personas no trabajan, que no tienen tiempo, que hay muchas licencias y se ven muy que quieren tener eh, la herramienta de inteligencia artificial o implementar este tipo de desarrollo. ¿Hacia dónde lo ves tú? Mira, o sea, yo desearía que no ocurra lo mismo que en pandemia, que finalmente una pandemia tuvo que obligar a correr el cerco para que pudiésemos decir que el marketing digital en realidad ha sido una contribución y que no les pertenece solo al B2C. Ahora, desde esa experiencia, hay una mayor apertura. Ahora es por industria, efectivamente, y también en muchos casos tiene relación con la ansiedad de el retorno inmediato. Claro, A ver, casi que si esta inteligencia artificial es tan espectacular, lo que yo invierto, ¿cuánto es el tiempo de retorno? ¿Cuántos clientes nuevos me va a traer? Y ahí claro, obviamente partimos de un error porque en realidad en el fondo nuevamente son herramientas. El enfoque se lo van a dar los equipos de trabajo. Pero si está bien utilizado,
Efectivamente uno podría tener un retorno dentro de los tiempos del pipeline de ventas normal igual del equipo comercial, si eso no va a cambiar. Si tu pipeline y tu tiempo de cierre de ventas de 90 días con inteligencia artificial en B2B no va a cambiar de 90 días. ¿Por qué? Porque a diferencia del B2C, que sí tú puedes hacer técnicas de inbound marketing, que muy bien lo hacen las aerolíneas, que nos tiran descuentos y nos mandan voucher personalizados y eso muchas veces engancha una compra que incluso a veces ni siquiera la teníamos pensada. En B2B al revés, porque en B2B el tiempo lo sigue definiendo el cliente, po. Si el cliente sabe cuándo tiene que renovar un contrato, el cliente define Claro, el tiempo cuando a lo mejor tiene una parada de planta, un mantenimiento. Eso no lo determina el proveedor. claro. Sí, tienes toda la Ahora, razón. No lo había pensado. Esa es pero buena yo idea. esperaría, eso sí, que y yo creo que va a tener una irrupción mucho más amable que con lo que ocurrió con marketing digital. Ah, ok. Mira, fíjate que Juan Pablo Mella pregunta, ¿cómo ven la ética, dice, en cuanto al levantamiento de patrones en toma de decisiones? O si no, las relaciones irían cerrando más las confianzas. Es una pregunta, ¿eh? ¿Cómo ven la ética aquí? Eh, ¿A los patrones de ¿En toma de qué ámbito? decisiones o relaciones? O sea, hoy día la mayoría de las organizaciones tiene regulado finalmente ese ámbito. Eh, eh, de hecho, en muchos casos, por un tema también ético-moral, está prohibido, por ejemplo, a muchas empresas aceptar almuerzos o regalos a ciertos montos. Ah, Entonces, ese ámbito, como ya está normado, eh, la- hace que finalmente esto sea mucho más amable. Ahora, si lo vemos desde esa perspectiva relacional de personas, si nos vemos como la incorporación de la inteligencia artificial, en que quizá a lo mejor podríamos someterle información falsa, por ejemplo, que eso podría no ser ético, eh, lo más probable es que algunas organizaciones lo efectúen. El asunto es que después el cliente está informado y el cliente se informa a través de distintos medios, por lo tanto en algún claro, momento va a llegar a la verdad igual. Y claro, sobre todo en Chile, que las industrias son muy chicas y la rotación de personas también, por el mercado laboral, tú te vas pillando a las mismas claro, personas, entonces claro, si cometiste un error en un lado, se va a saber en el otro en algún momento igual. claro. Sí, sin lugar a dudas. Oye, ¿qué red social, pregunta aquí Rodrigo Calderón, ayuda de mejor manera al B2B? LinkedIn, hoy día es LinkedIn, Yo también creo lo ¿ya? mismo. Sí, Hoy es LinkedIn y ojo, si bien es cierto, no es una red social. En segundo orden, atento a cómo alimentamos a los chat GPT de la información de la empresa. Porque hoy día LinkedIn incluso ha tenido una baja en el uso porque la inteligencia artificial le ha quitado espacio, los chats GPT le han quitado espacio. Y le han quitado espacio porque antes los usuarios íbamos a LinkedIn a buscar conocimiento. Y buscábamos en LinkedIn quién era experto en marketing, quién era experto en servicios, en B2B, etcétera. Y según el filtro de búsqueda nos iba recomendando artículos o personas. Hoy día, ¿qué hacemos? Hoy día vamos a ChatGPT, le pedimos el tema y ChatGPT ve qué nos entrega, qué referencias nos da, según lo que nosotros le dimos como instrucción. Entonces, si nos tenemos que difundir a través de canal digital, es en LinkedIn, pero los ChatGPT nos podemos obviar como elementos también visibles, como motores de búsqueda. es verdad. Bueno, mira, ha sido bastante interesante. Lo cierto es que a mí me ha gustado mucho, a mí me ha abierto la mente, porque yo soy más de servicio, de experiencia de cliente, Ujú. y ver esto en el B2B es fascinante porque uno a veces cree que el B2B no es tan potente porque no lo conoce. En las Claro. universidades no se enseña tanto como uno cree. Es más, hoy día yo creo que tú y una persona más en Chile son lejos las más potentes que hay. Y tú incluso hoy día estás a la vanguardia a tal punto que por eso que te trajimos como profesor al magíster, ya que Gracias. necesitamos una persona con mucha experiencia, especialmente en Latinoamérica, que nos hablara de distintos ámbitos. Y el haber estado aquí en la facultad por tanto tiempo como el director del Centro de Marketing Industrial, sabíamos que lo que habías incursionado en distintas industrias e incluso en temas de investigación. Entonces, la gente está, tú mismo has llevado a ir abriendo este mercado. Aquí pregunta Catherine Correa, ¿y los newsletters en B2B han perdido interés? Pregunta. Los newsletters, bueno, si van en un formato mailing,
Fíjate que no, ¿ah? Solamente es que hay que saber qué información brindar. Aparentemente los que están en LinkedIn efectivamente hoy día tienen una tasa de apertura baja, pero, pero, pero ahí hay un cierto engaño en la estadística, porque si tú tienes un newsletter en LinkedIn y tú vas a ver la estadística de impresiones o de aperturas, claro, te va a mostrar a aquellos que a través de la red social leyeron tu artículo, pero no te muestra los que la aperturaron cuando les llega el correo y te leen desde el correo. Y ahí un espacio no menor de usuarios. Eso desde LinkedIn, con esa alternativa. Y después, de manera individual, cuando las empresas deciden tener sus propios newsletters, eh, ahí, por ejemplo, es muy relevante qué contenido se está seleccionando. Y también sintetizar harto la información. Por experiencia, por ejemplo, nosotros asesoramos a Copec y les llevamos a cabo un newsletter industrial que hoy día, de hecho, estábamos viendo las estadísticas, tenemos una tasa de apertura de un 50%, que eso es harto Claro. para un newsletter, es harto. Ahora, si me Mm, preguntan a mí cuál es la clave del éxito, la clave del éxito es, primero, tener una base sana y registrada y bien controlada. En el fondo, la base es clave. Y segundo, también segmentar y conocer a la audiencia con lo que le vas a brindar. claro, por supuesto. Sí, ¿Y qué interesante. quieren escuchar Bueno, o leer las personas hoy día? ¿Qué quieren escuchar o leer? Casos prácticos. claro, El claro, resto lo encuentras por internet. sí, tienes razón. Oye, Ujú. bueno, aquí Andrés acabas de enviar el nombre O del sea, uno de libro, los ¿cierto? libros, Business Marketing Management B2B que es de este. Michael. No, no se No, no ve, no sé. se ve. Tendrás que alejarlo un poquito. Yo creo que se ve O mejor, pero ya, no se logra ver bien. Bueno, ya. quiero agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias, Andrés, por tu excelente presentación. Nos abriste la Eduardo. mente, sin lugar a dudas, nos has dejado grandes desafíos. Quiero agradecerle a todos por haber estado aquí hoy. Quiero también dejarlos invitados a las nuevas charlas que pronto vamos a estarles comunicando y especialmente a estar muy atentos a nuestro magíster en marketing, que es un magíster muy innovador, que siempre está con nuevas técnicas y sin lugar a duda es una buena plataforma para poder potenciarse en el mundo del marketing. La Universidad de Chile, especialmente la Facultad de Economía y Negocio y el Magíster en Marketing, les vuelve a agradecer su interés en esta presentación. Gracias a todos quienes coordinaron, a quienes están aquí, Andrés Vidal. Un abrazo para todos, que tengan una linda noche y resto de semana, que el viernes es feriado, así que vamos que ¿cómo se llama? Que hay que disfrutarlo. Aquí dicen que quieren, por favor, que se dé el nombre del libro. Ya lo dieron ya. Entonces vuelve a ponerlo ahí por fin. Ahí va. Ya. Un abrazo a todos, que les vaya muy, muy bien. Cuídense. Éxito. Gracias, Muchas gracias. Andrés. Que estén bien. Estupendo A todo. ustedes, adiós. Gracias. Chao.